el Señor pues haya sido bueno con usted durante esta semana, como lo ha sido con nosotros. Su misericordia, pues como dice su palabra, es fiel todos los días, cada mañana, y nos ha acompañado. Yo le voy a pedir pues que vamos a ir a lo que venimos, la comida, a lo especial, a lo más importante de la mañana, que es la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, vamos a estar allí. Recuerden que estamos predicando el libro de Efesios de manera expositiva, y pues hoy nos toca el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Vamos a estar predicando Efesios 5 del 15 al 17. Ya hemos dado bastante, hemos venido viendo pues este libro durante ya bastante tiempo. Estamos a punto de culminarlo, pero es interesante que hasta el momento nosotros lo que hemos visto en las últimas predicaciones ha sido práctico, ha sido algo que usted y yo tenemos que hacer. Si nosotros recordamos la carta de Efesios y damos un panorama de manera rápida, nosotros vemos que en los primeros capítulos el apóstol Pablo trata de mostrarnos, darnos sabiduría, entendimiento de las cosas más importantes, o de la cosa más importante que el hombre debe saber, y es la salvación del ser humano. Cómo Dios nos salvó. Y Pablo se esfuerza en explicarnos que la salvación es algo que viene del Dios Trino, que fue una obra del Dios Trino, que Dios el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, que el Hijo nos redimió y nos perdonó, y que el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha puesto ese sello como arras de esa herencia que vamos a alcanzar. Y ahí vemos la obra completa de ese Dios Trino, y eso lo podemos ver en el capítulo 1, bien condensadito y muy interesante notarlo. Si usted no lo ha podido ver, usted puede ir al YouTube de la iglesia y usted puede buscar los videos donde hablamos de todo eso de manera expositiva. Ahora, ¿por qué tuvo que hacer eso? Bueno, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso hablábamos en el capítulo 2. No teníamos capacidad alguna de poder venir a Dios y responder al llamado que Dios estaba haciendo. Dios nos estaba llamando, pero nosotros no hacíamos nada bueno. Simplemente lo que hacíamos era esquivar a Dios y buscar a Dios donde Dios no estaba. Entonces Dios, viendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice en la Biblia en el capítulo 2, pero Dios es rico en misericordia. Por su grande amor con que nos amó, pues Él vino por su gracia y nos salvó. Y dice el pasaje icónico de Efesios 2, que somos salvos por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces ahora Él nos dio vida y ahora somos capaces de ver a Dios y responder al llamado de Dios. Pero no solamente eso, sino que vemos en el capítulo que el apóstol Pablo ora por nosotros, por la iglesia. Ora pidiendo a Dios que nosotros seamos capaces de comprender eso que Dios ha hecho tan grande. Y posiblemente nosotros no lo podemos aquilatar o ver porque nuestra mente todavía está muy contaminada con el pecado. Nosotros no podemos ver claramente cuán grande es la salvación que nos ha dado Dios, porque quizás estamos enfrascados en tantas cosas personales, en tantas cosas que en este mundo vivo cada día, que no me doy cuenta que estoy siendo salvado de la cosa más terrible que le puede pasar al ser humano, y es el pecado, porque ese me condenaba eternamente y Dios me ha dado libertad eternamente por Cristo. Entonces ahora Pablo dice, ora, Señor, pide, abre el entendimiento de los hermanos Efesios, o de la iglesia de Efesios, pero también de nuestra iglesia, para que ellos puedan ver y comprender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Dios que ha tenido por con nosotros. Eso lo vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Versículo del 18 al 19. En consecuencia de ese gran amor con que Dios nos amó, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, donde nosotros no tuvimos que hacer nada, sino que Él lo hizo todo por nosotros. En consecuencia de eso, Él entonces nos exhorta en el capítulo 4 a andar, a vivir de una manera diferente a la que el mundo vive. Y encontramos, por ejemplo, esa palabra andar, que implica pues vivir constantemente, diariamente. Andar como es digno. En el capítulo 4:1 vimos que el Señor nos llama a andar como es digno. ¿Cómo es digno de qué? De lo que somos ahora.
Somos en Cristo nueva criatura y yo debo mostrar eso que yo soy. Entonces me dice que yo debo andar como es digno. Pero me dice también en el 4:17 que no debo andar como los gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, perdiéndose. Pero también me dice que debo andar en amor. Efesios 5:2, eso lo vimos no hace mucho. Nos dice que debemos andar como hijos de luz. Efesios 5:8. Y ahora vamos a ver que el apóstol y el Señor más bien nos llama a andar como sabios. Efesios capítulo 5, versículo 15, nos va a decir que debemos andar como sabios. Y de allí proviene el título de la predicación: andar como sabios. Vamos a tomar un tiempo para leer este pasaje. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Tres versículos. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En estos tres versículos hay grandes verdades, las cuales usted y yo debemos prestar atención. Y prestar atención para hacer, porque esto es práctica. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer y ahora nos manda, nos exhorta a andar, en esta oportunidad, a andar como sabios. Vamos a orar. Dios, te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tú puedas socorrerme en predicarla, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, Señor. Que cada corazón esta mañana pueda entender, conocer, comprender lo que tú le estás diciendo, Señor. Abre, Señor, el entendimiento. Alumbra, Señor, nuestros ojos, Señor, para ver claramente lo que nos dices. Que nuestra mente, Señor, sea invadida por tu palabra, de manera que mi ser, Señor, pueda ser transformado, Dios. Hazlo tú, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es un constante llamado del apóstol Pablo en la carta de los Efesios, del capítulo 4 en adelante, a vivir diferentes a lo que este mundo nos presenta. Es un constante llamado. Debes andar diferente como los gentiles. No debes comportarte de la manera como se comportan ellos. No debes ser tiniebla, tú eres luz. Tú no eres hijo del diablo, tú eres hijo de Dios. Es un constante mostrar a Cristo. Y Pablo nos dice, pues nosotros debemos ser diferentes, porque nosotros pertenecemos a un reino, el reino de Dios y de Cristo. Pero todo aquel que no es de Cristo, entonces no pertenece al reino de Dios y de Cristo. El que practica pues las cosas o los pecados que menciona Pablo en el capítulo 5, en que hablamos de fornicación, en el que anda en truanerías, en palabras deshonestas, el que anda de noche en tinieblas, pues es simplemente, él dice, esas personas están oscuras, están en tinieblas, pues no pueden ni van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es luz. Y solo los que son hijos de luz serán aceptos en este reino. Ahora, no es simplemente cumplir algunos requisitos de manera dogmática, sino que el llamado es a vivir de manera natural lo que Dios ya hizo por nosotros. Si Dios me salvó, si Dios me escogió, si Cristo me perdonó, me redimió, si el Espíritu Santo ha sellado mi vida, ya yo le pertenezco a Cristo. Y si eso es así, entonces yo debo de manera natural manifestar aquello que es natural de Dios. El andar del cristiano debe reflejar, debe mostrar como es Cristo. Ya lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. El que pertenece a Él, a Dios, a Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En amor, en luz, en sabiduría. Y todas estas tres frases también nosotros las encontramos aquí. El Pablo nos exhorta a andar en amor, andar en luz y ahora andar en sabiduría. Ahora, lo primero que nosotros vamos a encontrar en este capítulo, en este versículo, 15, es un llamado a tener cuidado. Fíjense cómo Él nos llama la atención de nosotros al decir, mirad pues con diligencia cómo andéis.
Lo primero que el apóstol hace es presentarnos, antes de entrar a lo que deben hacer, él nos presenta la motivación por lo cual yo debo guiarme. Yo debo tener cuidado como yo ando. Y lo que él está tratando de decirnos, hermano, es que nosotros andamos como en un precipicio. Piense que está caminando en el borde de un precipicio, de un barranco. Y que cuando usted camina al borde de un barranco, usted camina no como que estuviera caminando en la playa, ¿verdad? Usted no camina saltando ni brincando, usted camina con mucho cuidado, pendiente de que cada paso que va a dar sea firme. ¿Por qué? Porque un paso en falso que usted dé, se va a ir por el barranco. Entonces el apóstol está diciendo aquí, hey, tengamos cuidado como andamos. ¿Cómo camina? ¿Usted camina en este mundo como caminan los que no temen a Dios? ¿Camina usted en este mundo como que andar en la playa? Bueno, el apóstol nos viene a decir, no, hermano, usted y yo andamos en un precipicio. Caminamos en un precipicio en este mundo. De manera que debemos tener cuidado. Es como cuando usted va para el río. No sé si usted ha ido al río y usted quiere pasar el río del otro lado. Usted se asegura de que su pie, cuando pise la piedra, cuando va a pasar, ¿verdad? Pise la piedra, que la piedra no esté ni resbalosa ni que se mueva, porque sabe que si usted pisa en falso, se va a dar un tremendo golpe. Entonces usted se asegura, antes de pasar a la otra piedra, aseguro que la piedra no se mueva, que no esté resbalosa, y luego puedo pasar. Bueno, el Señor nos está exhortando a que debemos tener cuidado cómo andamos en este mundo. Cuando caminamos, cuando ponemos un pie adelante y el otro, y el otro, y el otro, tenemos que tener mucho cuidado. Es decir, en otras palabras, debemos ser sabios al momento de caminar. Y cuando hablo del momento de caminar, no me estoy refiriendo pues simplemente al caminar de ir de un lado al otro, sino de cómo vivimos. La palabra andar, ya lo hemos dicho en otra oportunidad, es en la manera de cómo yo me comporto, de cómo yo vivo, de cómo yo muestro lo que realmente soy. Y la pregunta a responder aquí es, ¿cómo vive un cristiano? El llamado es a vivir como un sabio, no como un necio. La palabra necio se refiere por lo general a una persona que actúa de manera insensata, una persona que actúa de manera irresponsable. Pero la Biblia la define como una persona que aparta a Dios. Dice el Salmo 14:1, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1 dice el necio, Dios no existe. De tal manera que la necedad de esa persona es rechazar a Dios. Así lo define la palabra del Señor. Es una persona, la persona necia es una persona que vive aparte de Dios. Puede ser una persona que es atea práctica, es decir, que practica el ateísmo, que no cree en Dios porque cree que Dios no existe. O simplemente es una persona que dice creer en Dios, pero su andar es totalmente diferente. Eso es una persona necia. No solamente es aquel que dice, no, Dios no existe. No, es aquel que dice que Dios existe, pero vive no de acuerdo a lo que Él manda que vivamos. Es una persona que su manera de vivir, de hablar, de pensar, contradice a Dios. Ahora, para ser justos, hermanos, la humanidad entera, todos nacemos bajo esta condición de necedad, rechazando a Dios. Todos nacemos ahí. Proverbios capítulo 22:15 dice la necedad está ligada al corazón del muchacho. Lo que está diciendo Proverbios es que nosotros nacemos como necios ya. ¿Por qué? Porque no queremos venir a Dios. No lo hacemos. Y no lo hacemos porque no tenemos posibilidad alguna de responder ante Él. Dios se reveló a la humanidad, pero el hombre ¿qué hizo? Rechazarlo. Dios mismo visitó a la humanidad y la humanidad, en vez de venerar a Dios, lo crucificaron. Aún teniendo evidencia de que Él era Dios, aún viendo los milagros que Cristo hizo, aún viendo las sanidades que era imposible que algún hombre pudiera hacer, inclusive algunos de ellos reconociendo que Él no era cualquier persona. Algunos de ellos reconoció, si tú tienes que tener tú eres diferente, hay algo en ti que eres diferente. ¿Sabes qué pasó después, a los 3 años? Muchos de ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Eso es necedad. Bueno, nosotros estábamos allí. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y su necio corazón, ya tenían el corazón necio, ¿eh? Y su necio corazón, después de eso, pues fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la condición del ser humano. Hay una clara diferencia en la Biblia de cómo vive un sabio, cómo vive un necio. Y la exhortación que Pablo nos hace es a vivir como sabio. Ahora, es interesante que Proverbios es un libro que nos pudiera dar, bueno, una cátedra de las diferencias que existen entre uno y otro. Si usted quiere conocer las diferencias del necio y del sabio, usted va a Proverbios y usted verá una y otra vez. Yo solamente le traje algunos pasajes. Pero Proverbios capítulo 3, versículo 35 dice: los sabios heredan honra, mas los necios llevan ignominia. Proverbios capítulo 10, versículo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Proverbios 3 capítulo 8, perdón, Proverbios 10 capítulo 8: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Versículo 14 del capítulo 10 de Proverbios: los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y hay un montón de pasajes que habla de que uno es diferente a otro. Tú no puedes ser sabio y al mismo tiempo ser necio. No lo puedes hacer. Pero todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha venido a Cristo como su único y suficiente Salvador, entonces es una persona sabia. Y por lo general, los cristianos debiéramos tomar decisiones sabias. La sabiduría, algo puntual aquí, no es acumular conocimiento. No es una persona que tiene mucho conocimiento, es una persona sabia. No, es una persona que tiene mucho conocimiento. La sabiduría es más bien la habilidad de tomar ese conocimiento que tengo y aplicarlo de manera correcta. ¿Okay? Aplicar el conocimiento que tengo de manera correcta. Ahora, para tomar buenas decisiones, yo debo saber algunas cosas. Yo debo saber a dónde voy, ¿verdad? Yo debo saber a dónde voy, a dónde me dirijo. Y al mismo tiempo buscar los medios para alcanzar eso que yo quiero, a donde me quiero dirigirme. Eso es por términos generales lo que significa una persona que está buscando la sabiduría y quiere alcanzar algo. Entonces una persona dice: ok, yo tengo que ir allá y lo que necesito para ir allá es esto, esto y esto. Bueno, una definición de sabiduría interesante que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando esto, la tiene el pastor ya difunto J.J. Parker. Él define la sabiduría de la siguiente manera: la sabiduría es el poder para ver y la inclinación para elegir la mejor y más alta meta, junto con los medios más seguros para alcanzarla. Voy a repetirlo una vez más. La sabiduría es el poder para ver y la inclinación para elegir la mejor y más alta meta, junto con los medios más seguros para alcanzarla. En otras palabras, lo que está diciendo Parker es que tú tienes que tener algunos pasos para alcanzar esas metas. Tú tienes que conocer a dónde vas, la meta que tienes que alcanzar y cómo lo vas a alcanzar. Para hacerlo más ligero voy a ilustrarlo de esta manera. Una persona que no es cristiana puede tener capacidad de alcanzar metas. ¿Y eso lo hace una persona sabia? No necesariamente. Personas pueden tener la capacidad, la habilidad de alcanzar metas. Si usted dice, usted es sin Cristo, dijo yo voy a estudiar ingeniería y usted es ingeniero hoy, entonces es una persona sabia. No podríamos decir eso. Puede ser una persona muy capaz, pero quizás su meta no era la correcta. Yo alcancé eso, pero esa meta era la correcta. Es la pregunta que debemos hacer. ¿Está seguro que esa meta alcanzada era la que usted realmente necesitaba para su vida? ¿Dónde está su mirada cuando se va a trazar una meta? ¿A dónde apuntas? ¿Apuntas a ti mismo? ¿Apuntas al bien de otra persona? ¿O apuntas a Dios? Porque aquí está el meollo del asunto. Es una necedad apuntar a metas que sean incorrectas. Yo puedo decir, yo quiero ser, piense por un momento, yo quiero ser militar.
Y esa es mi meta. Esa es mi meta, si yo quiero llegar a militar. ¿Para qué yo quiero ser militar? Y respondo a la pregunta diciendo, bueno, porque los militares ganan mucho. Porque se la mantienen extorsionando y pueden ganar un poquito más. Y tú puedes ser militar, pero su vida es un fracaso. ¿Y por qué? Porque no es sabio eso, ¿verdad? Porque eso va en contra de lo que Dios determina. D.L. Moody, otro predicador del tiempo pasado, ya muerto, dice una frase interesante, dice: nuestro mayor fracaso no debería ser el fracaso, sino ser exitoso en las cosas que son incorrectas. Es interesante eso. Nuestro mayor fracaso no es el fracaso en sí, sino ser exitoso en aquello que es incorrecto. ¿Se imaginan? Yo quiero ser narcotraficante, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Quiero ser narcotraficante y entonces yo llego y consigo la meta. Soy un exitoso en conseguir esa meta. ¿Pero eso será exitoso en sí mismo? ¿O más bien me traerá éxito a mi vida? No. Lo que traerá será simplemente muerte. Entonces, yo puedo alcanzar una meta en sí misma, pero eso no dice que yo pueda ser sabio. Debemos tener cuidado y nosotros de proponernos metas que no apunten a Dios, sino que apunten a cualquier cosa, porque ahí está un peligro. Yo quiero tener un carro. ¿Cuál es la meta suya? No, pues ir y venir a donde yo quiera. Y resulta que al final de cuentas ese carro te aleja de Dios. Entonces usted fue exitoso en fracasar. Porque eso, en vez de conducirte a Dios, te condujo a la perdición. Yo voy a dar un ejemplo bíblico. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Hay una historia que Cristo está contando sobre la vida de un hombre que se plantea ser exitoso. Y él dice que un día estaba en el granero y fue Dios bueno con él. Llovió tanto que sus graneros pues se llenaron de trigo. Tenía tanto trigo que decía: wow, el lugar que tengo para almacenarlo es muy poquito, está chiquito. Todo eso, tengo que hacer algo para hacer eso. Entonces él dice: ok, yo no sé lo que voy a hacer. Derrumba su granero, hace uno más grande, que tenga más capacidad. Y cuando la cosecha fue, recogió y guardó eso allí. Y dijo: ah, bueno, ya estoy hecho, la meta está alcanzada. Ahora yo puedo gozarme, alegrarme y quedarme tranquilo, reposado, sin importarme más de la vida, porque ya la meta la alcancé. Tengo mucho dinero, tengo muchos bienes para gozarme mi vida entera. Ah, pero ¿qué dice el Señor en el capítulo 20? Pero dice, le dijo Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Es una necedad acumular riquezas cuando tú sabes que el día de mañana tú puedes perecer. Mañana digo 24 horas. Usted no lo sabe. Y lo que este hombre alcanzó fue su meta. Pero su meta era incorrecta. Porque lo que él debía hacer, asegurarse, era de tener lo que era necesario para la salvación. Porque lo que él no sabía era que el Señor venía a pedir su alma. Y eso es interesante notarlo. ¿Para qué nosotros estamos proveyendo? Bueno, Proverbios otra vez nos dice en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es un requisito. El primer requisito para ser sabio es tener temor de Dios. El temor que es mencionado en Proverbios 1:7 es un temor reverente, que no te aleja de Dios, que no es un temor de miedo, que ahí está Dios y corro para otro lado. No, es un temor reverente que te lleva a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Eso es el temor. Ese temor es el principio de la sabiduría, aquel que te acerca a Dios. El necio dice: no hay Dios, pero el sabio conoce de manera puntual que está delante de Dios y que estará delante de Dios en algún momento y que Él merece honra, gloria y obediencia. El sabio vive con eso siempre presente: estoy delante de Dios. El necio dice: no hay Dios. ¿Dónde encontramos la sabiduría? Todos los
los secretos de la sabiduría están escondidos en un nombre: en Cristo. Todos los secretos de la sabiduría, mis hermanos queridos, están escondidos en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres conocer algo? Es en Cristo que está. ¿Quieres aplicar ese conocimiento para ser sabio? Es en Cristo que tienes que estar. Y les doy una noticia, hermano, una buena noticia. Hay muchos aquí que estamos en Cristo. De modo que si estás en Cristo, nueva criatura es. Estás en Cristo, entonces tú eres sabio. Debemos entonces comportarnos como personas sabias. Es a través de Cristo que nosotros conocemos a Dios. Es imposible conocer a Dios si no conocemos a Jesucristo. El cristiano tiene una comprensión de la vida que antes no tenía. Ahora nosotros no vemos como el mundo ve. El mundo está afanado con las cosas que estamos viviendo, con la economía y con todas las cosas, y está afanado. ¿Qué hago? ¿Qué busco? Dios mío. Y está tratando de hacer y hacer de manera desesperada, como que si Dios no tuviera el control de la situación. Pero el cristiano se mantiene sereno, ecuánime, en el sufrimiento, sabiendo que Dios está a su lado y que Él le va a guiar. Esa es una persona sabia. El ejemplo bíblico de un hombre necio y un hombre sabio al mismo tiempo. Ahorita vimos un ejemplo de una persona que no fue sabia porque alcanzó sus metas que eran incorrectas. Pero ahora hay otro ejemplo en la Biblia donde Cristo mismo pone otro ejemplo, donde pone al sabio y al necio en un mismo nivel. Y dice por qué uno es sabio y por qué el otro es necio. Mateo capítulo 7. Y yo voy a mencionarlo, solamente usted puede leerlo en casa. Mateo capítulo 7. Versículos 24 al 29, ahí está hablando del sermón del monte, si se recuerdan. Viene hablando del capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 y capítulo 7, son los 3 capítulos que hablan del sermón del monte. Ese maravilloso sermón que Cristo está predicando. ¿Ok? Esos son 3 capítulos que Cristo hace en 15 minutos posiblemente. Está predicando eso. Y al final de ese sermón, Él termina diciendo, después que ha dicho todo lo del 5, 6 y 7, termina diciendo esto. Mira, cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que está diciendo, las que está predicando, está concluyendo todo lo que había dicho en capítulos 5, 6 y 7. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. De manera que aquí hay 2 personas. El que oye y hace y el que oye y no hace. El que oye y hace, la Biblia lo compara con un hombre sabio. Oye, excavar en la tierra, porque eso era lo que estaba Cristo diciéndole, eso era algo natural en la geografía del Medio Oriente, pues hay tierras, mucha tierra muy arenosa, y para construir algo tenían que cavar para buscar algo sólido, la roca, y de allí empezaba la edificación. Pero aquel que era insensato simplemente decía, aquel va a perder el tiempo allí haciendo un hueco, ¿no? Yo lo voy a, aquí esta tierra se ve durita, la voy a poner aquí y voy a empezar a poner mis bloques sobre la arena. Y la cuestión es que cuando fue puesta a prueba, el insensato que creía que estaba haciendo más pila que todos los demás, terminó en ruina. Dice que fue grande su ruina. Y la idea aquí que Cristo está haciendo es diciéndole al público que tenía ahí presente, pero que también está diciéndole a usted en esta mañana, es que si usted escucha la palabra del Señor, si usted escucha la voz de Cristo llamando que venga a Él, y no viene a Él sino que lo rechaza, usted es un necio.
que pronto caerá en ruina, y no es una ruina donde que su casa física hoy va a caer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando esté en la presencia de Dios, cuando usted esté en esa presencia donde todos vamos a estar, porque recuerde, caminamos en un borde donde en cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. Y si usted no está preparado, como no estaba preparado el hombre que edificó los graneros, entonces usted se presentará delante de él. Y cuando el Señor ponga a prueba su casa, no va a haber nada que lo aguante, sino que simplemente, dice la Biblia, será grande su ruina. ¿Y grande por qué? Porque estará en una eternidad sin Cristo. Bastará la eternidad para que usted reflexione sobre lo que usted hizo o no hizo aquí en la tierra. Y aún así, la eternidad no bastará para que usted aprenda la lección, pero será demasiado tarde. Usted tiene una posibilidad hoy. Si usted está aquí hoy y no conoce a Cristo como su Señor Salvador, su Señor y Salvador, yo le quiero decir, hermano o amigo que me escucha, allá que por medio de la televisión, una persona que está escuchando y no conoce a Cristo, si usted no viene a Cristo, entonces usted está en peligro. Y en un peligro inminente, porque su casa puede caer en cualquier momento. Su vida puede ser requerida ante Dios y Dios juzgará. Y cuando Dios juzgue, entonces usted no podrá decir más nada, sino que fue un insensato, un necio, porque no oí, o más bien oí y no hice. Cristo viene a dar su vida. Cristo viene a tomar nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y nos quitó a nosotros y se puso Él y sufrió todo lo que usted y yo debíamos sufrir. Y ahora Él nos dice: ven en arrepentimiento y fe, cree que yo ciertamente soy su Salvador. Y cuando yo no vengo a Él, eso será la necedad más grande del mundo. El poder librarme de la muerte eterna con solo tener fe en Jesucristo. Y que aún así yo termine en el infierno. Será la necedad más grande. Si soy cristiano, entonces estoy caminando donde debo caminar. Señor, yo gracias a Dios y estoy fundado sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo. Entonces la pregunta para usted: ¿está comprobando lo que es agradable a Dios? El sermón pasado hablamos de eso. Está comprobando lo que agrada a Dios. Usted camina y cada paso que da se da cuenta y dice: ¿será que este paso que voy a dar agrada a Dios? Hay dos cualidades que caracterizan al hombre sabio. Y la número 1 de ellas se encuentra en el versículo 16. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra griega para aprovechar es redimir, es comprar. A lo que hace alusión el apóstol aquí en este texto es a sacarle el mayor provecho a algo. Aprovecha, sácale el mayor provecho a eso. Y en este caso está hablando del tiempo. Sacarle el mayor provecho al tiempo, a la oportunidad que se te está dando. Hay cosas materiales que se pueden recuperar. Hay personas que están sufriendo. Ahorita mismo pasó, el día de ayer estuve viendo la noticia y creo que en El Salvador, un terremoto, y hay un edificio que vi doblado, gente perdió sus casas y todo lo demás. Y en México pasó, en Estados Unidos también terremotos están pasando. Y muchas personas están perdiendo cosas físicas, cosas materiales. Esas cosas materiales se pueden recuperar. ¿Cuántas veces usted no ha tenido, por ejemplo, una camisa que usted ama esa camisa porque es la camisa favorita suya, pero se manchó o pasó por algo, se rompió y dice: perdí mi camisa? Pero bueno, sigue viviendo y más adelante dice: ve la camisa en el centro y dice: uy, la camisa que me gusta, y vuelve a comprar. La puede recuperar, hermano, pero lo que usted no va a recuperar nunca, lo que se fue para siempre y no regresará en el tiempo. Hace una hora estamos viendo la escuela dominical. Y ya de eso pasó. Eso no se puede recuperar. Si usted no llegó temprano, no se puede recuperar. Lo que pasó hace una hora, ya usted lo perdió. Ya usted perdió.
Cuando dice aquí debemos aprovechar bien el tiempo, nosotros debemos ser conscientes de que el tiempo es algo que Dios nos ha dado. Que no es algo que es mío. No, Dios me dio el tiempo. Él sabe en su sola potestad cuánto tiempo yo debo vivir aquí. ¿Cómo lo estoy aprovechando? Saben, hay algo que me tiene bien, estaba preparando la predicación. Algo que vino a mi mente fue a un joven de 19 años que se determinó a hacer ciertas cosas. A los 19 años, este muchacho se encontró con el Señor y él determinó hacer ciertas cosas en su vida. Y pasados los años, eso que determinó a los 19 años fue una realidad. Él vivió de acuerdo a las resoluciones que él había hecho cuando tenía 19 años. En el siglo XVIII, Jonathan Edwards, y yo hablé de esto en alguna vez, prediqué acá sobre esto, pero Jonathan Edwards hizo algunas resoluciones, 70 resoluciones para ser exacto. Usted puede buscarla en internet, tremendo. Pero una de ellas es, él resolvió, dice, yo resuelvo no perder un minuto o un momento del tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Él determinó no perder el tiempo. Y esto es algo que en lo personal, hermanos, me avergüenza cada vez que leo algunas de las resoluciones, porque realmente reconozco delante de ustedes que yo no he aprovechado el tiempo como debería ser. Porque hay tantas cosas para hacer por el Señor. Y a veces el tiempo se me va en una u otra cosa. Hermanos, nosotros debemos arrepentirnos delante de Dios porque hemos mal utilizado el tiempo que nos ha regalado. Hay tantas cosas para hacer por el Señor. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo vivieras, Miguel? ¿Cómo vivieras tú si sabes que hoy es tu último 24 horas? Piense, si son sus últimas 24 horas, ¿qué haría? ¿Cómo aprovecharía el tiempo? Yo estoy seguro que usted no lo desperdiciaría, disculpe. Estoy seguro que no lo haría. Estoy seguro que usted entraría en profunda reflexión y quizás se sentara a hacer una lista de cosas que tiene que hacer. Bueno, les digo que usted está en las últimas 24 horas, porque usted no sabe qué va a pasar las últimas 24 horas, el día de mañana. Lo que hay que hacer, hazlo ahora. Es interesante que nosotros vivimos como que si nosotros fuésemos a existir siempre. Pero no es así, la realidad es que no es así, hermano. El tiempo o la vida es fugaz. Santiago dice que es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Usted se levanta en la mañana y ve la neblina, qué linda. Entra a hacer un café, cuando sale para verla otra vez con el café en la mano, ya no está. Bueno, la vida es así. Dice que es como la flor del campo que sale un día y el otro día se secó, ya. Tan bonita que era, se secó. Pero así es la vida. Yo me preguntaba, Miguel, si fuese tu último sermón, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Hermanos, yo le animo al Señor, porque si fuera mi último sermón, yo lo único que les diría es lo que estoy diciendo: Cristo es la única solución para sus problemas. Es la obra de Cristo quien puede hacer una obra maravillosa en usted, una transformación de dentro hacia afuera, y que esa obra maravillosa no solamente se termina aquí, sino que vivirá en la eternidad para siempre con el Señor. Nada más. Ahora, el punto es que el pasaje no termina con debes aprovechar bien el tiempo. Una persona sabia aprovecha bien el tiempo. Tú eres sabio, entonces aprovecha el tiempo. Y me da la razón. ¿Por qué razón yo debo aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. Nosotros vivimos nuestros días de acuerdo a las circunstancias donde estamos viviendo, ¿verdad? Si piensa un momentito, si nosotros estamos en un tiempo de paz, nosotros somos más propensos a desperdiciar el tiempo, a gastar el dinero. Cuando tenemos abundancia lo malgastamos, compramos cosas que no necesitamos. La comida, pues, ay, me como el pan y ay, boto, y el pollo, ay, medio lo muerdo, ay, no me gusta y lo boto al perro, se lo tiro al perro.
Usted hace el mínimo de los esfuerzos posibles. Ay, no, pero como yo no voy para la iglesia porque, ay, se me acosté muy tarde. Puedo ir el próximo domingo. Y usted hace el mínimo de los esfuerzos. Pero si estuviera en un tiempo de guerra, ay, 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 uy, uy. Si usted tuviera un tiempo de guerra, usted sabría que el tiempo que usted va a determinar a hacer una cosa tiene que hacerla y de inmediato. La comida no la va a desperdiciar, porque sabe que estamos en un tiempo de guerra donde no hay comida. Y cualquier comidita que tiene allí, usted la va a administrar de tal manera que usted pueda decir, bueno, como hoy, puedo comer mañana, porque yo no sé si mañana puedo tener. Que no como sino que como para lo que es necesario. Que voy a hacer el máximo de mi esfuerzo porque me dan 3 horas para salir a hacer compras y el resto hay toque de queda. Entonces, esas 3 horas yo las voy a aprovechar al máximo. Voy a hacer todo el esfuerzo posible. En un tiempo de guerra nosotros debiéramos vivir, o la gente vive de esa manera. Solo basta pensar ahora mismo en Afganistán. Este pueblo que está siendo perseguido por estos hombres. Y hay cristianos que están allí. ¿Cómo viven esos hermanos? Les invito a que hagan una búsqueda en Google y vean hermanos que están viviendo ahora mismo en Afganistán, que están predicando a Cristo y están viviendo un tiempo de guerra. ¿Será que tienen ellos el tiempo para sentarse y relajarse, ver una película? ¿Será que tienen el tiempo de ellos de ir vamos al parque a caminar un rato? No. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que en un tiempo de guerra nosotros vivimos de manera diferente. Bueno, aún nosotros no estamos en el paraíso. No estamos en el cielo ya, ¿verdad? Estamos en este tiempo. Y este tiempo es malo. El enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y si usted anda caminando como que estuviera en el paraíso, ¿sabe qué? El león va a decir, ay, allá viene una ovejita distraída. Esas son las que me gustan más. Las que no tienen el escudo de la fe, las que no tienen la espada para defenderse, las que no tienen el casco de la salvación, las que no tienen ese coraza de justicia, las que dejan su armadura a un lado porque eso pesa mucho. Las que no buscan realmente conocer al Señor en su palabra, sino que simplemente el pastor el domingo nos habla. Entonces, en estos días que estamos viviendo, días malos, donde las personas allá afuera están tratando de mostrar algo que es mentira, pero que nos hacen ver que es verdad. Y que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y que a lo amargo dicen, ay, está dulcito. Y a lo dulce dicen, ay, eso está amargo. Estamos viviendo esos tiempos. Hermanos, no vivimos en el paraíso. No nos descuidemos. No nos descuidemos. Debemos preguntarnos constantemente, ¿estoy viviendo para la gloria de Dios? Esa es una pregunta que el cristiano nunca debe dejar en la casa, sino que constantemente a donde va, al sitio que visita, estando en la casa, en todo lugar, ¿será que esto agrada a Dios? Debemos vernos como hombres y mujeres que estamos parados en ese borde, que pronto Dios requerirá nuestra presencia y entonces nos pedirá cuenta de cómo vivimos para Él. Porque recuerda, usted no es de usted no se pertenece a ti mismo, sino que usted le pertenece a Dios. Es un tiempo para desgastarnos predicando el Evangelio a los perdidos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos viviendo en estos tiempos? Los días son malos. Aprovechemos el tiempo. Esa es una de las cualidades que el sabio muestra. Aprovecha bien el tiempo. Pero la otra cualidad es que busca la voluntad de Dios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El hombre sabio busca la voluntad de Dios. Aprovecha bien el tiempo y busca la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, en términos sencillos, es lo que Dios desea. Lo que Dios pide, eso es la voluntad de Dios. Dios desea que tú, por ejemplo, seas un hijo de Él. Él lo desea. Y por eso Él está predicando en esta mañana. Te llama para que vengas a su conocimiento. Él desea eso. Pero el insensato no busca la voluntad de Dios. Porque la verdadera sabiduría se encuentra, como dijimos hace un momento, bueno, en la escuela dominical hablábamos de eso, la verdadera sabiduría se encuentra en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que realmente nosotros debemos buscar y apuntar constantemente. Una persona insensata es una que vive fuera de la voluntad de Dios.
Dios te creó, me creó para que viviéramos para su gloria, y Él demanda de nosotros que el temor de Dios sea parte de lo que nosotros vivamos. Entonces, Proverbios 1:17 dice que el sabio, ¿verdad?, el que anda entre los sabios, pues esa persona sabia va a hacer lo que Dios le manda hacer. Pero dice del necio que ese necio desprecia la sabiduría y la enseñanza. El necio, contrariamente al sabio, desprecia la sabiduría y la enseñanza. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Ahí está la enseñanza constantemente de Él. Pero recordemos un momento la definición que dije hace un ratito, la definición de sabiduría que nos dio J. Parker. Él dice que la sabiduría es el poder para ver y la inclinación para elegir la mejor y más alta meta, junto con los medios más seguros para alcanzarla. Entonces, ¿quién determina la mayor y más alta meta? ¿Quién determina la mayor y más alta meta? ¿Quién determina los métodos para alcanzar esa meta? La respuesta es Dios. ¿Quién determina cuál es la mejor meta? Es Dios. ¿Quién determina los medios para yo alcanzar esa meta? Es Dios. La vida del cristiano es una búsqueda constante de la voluntad de Dios para luego vivir de acuerdo a esa voluntad. Esa es la vida del cristiano. Su vida no es llegar simplemente a la iglesia, sentarse, escuchar, pararse, vivir. No. Su vida es buscar cuál es la voluntad de Dios. Y una vez que tenga la voluntad de Dios, entonces vivir bajo esa voluntad de Dios. Eso hace un sabio. La voluntad de Dios nosotros la podemos ver de dos maneras. La voluntad de Dios general, y esa incluye a todos los miembros de la iglesia, a todas las personas que están en la iglesia. Es decir, la voluntad de Dios general es que nos congreguemos. La voluntad de Dios es que oremos. La voluntad de Dios es que leamos su palabra, que escudriñemos su palabra, que seamos agradecidos con Él, que vengamos en arrepentimiento y fe, que le obedezcamos a las autoridades civiles, ¿verdad? Que obedezcan a vuestros pastores, dice la Biblia. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esas son la voluntad de Dios general. Pero vemos a lo específico, a la voluntad de Dios de tú a tú, de yo a Dios. Señor, ¿cuál es la voluntad para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Y esa es otra cosa, y eso lo llamamos como la voluntad de Dios particular. En algunas cosas particulares. Normalmente nosotros buscamos en la Biblia todas estas voluntades que yo he visto, y te voy a contraer el pasaje donde dice pues, que la voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos a las autoridades civiles, etcétera, etcétera. Pero cuando se refiere a usted como persona, dice, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios de con quién me casaré? Usted no va a conseguir de manera específica en la Biblia, tú te debes casar con tal persona. Cuando tú buscas la manera específica, por ejemplo, ¿dónde viviré? ¿Qué trabajo tendré? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a estudiar? Usted no va a conseguir de manera puntual, ciertamente, una respuesta. Y es aquí donde nosotros tenemos la mayor cantidad de problemas. Donde el cristiano falla es en esta voluntad. Donde no conocemos cuál es. ¿Y sabe qué hacemos? En vez de ir a su palabra, lo que hacemos es empezamos a guiarnos por nuestros sentimientos y deseos, por lo que dicta el corazón. Empezamos a pedir señal. Y ahora digo, bueno, Señor, ¿con quién me casaré? Si la persona que estoy pensando viene con una camisa blanca, será tu voluntad. Y resulta que esa hermana viene con una camisa blanca y bueno, pero resulta que también otra hermana mayor casada viene con una camisa blanca y ahora. Y empezamos, seguro que el Señor me está guiando hacia este lado. Y empezamos a pedir señal, y esas señales lo que hacen es confundirnos, ¿saben? El Señor nunca nos prometió guiarnos a través de señales. Las señales tenían su propósito específico, mostrar que Cristo era Dios. Él nos prometió guiarnos a través de su palabra. Entonces empezamos a pedir señal y nos confundimos, y cada vez terminamos pues más confundidos, y después que estamos allá adentro, debajo del lodo cenagoso, entonces es más difícil levantarnos. Dios ha mostrado su voluntad a través de su palabra, mi hermano. Lo que debemos hacer nosotros es ir a ella y ver los principios generales, ver lo que de manera general Él ha hablado
para entonces aplicarlo cuando me toque llevarlo a la máquina particular. Él dice que la voluntad de Dios es que, para casarme, la voluntad de Dios es que sea cristiano. Eso dice la Biblia. Que no te unáis a yugo desigual. Eso dice la Biblia. Ahí no dice con quién me casaré, pero si hay 3 personas que tienen esa condición, bueno, ahí va, un punto. Que tiene que ser temeroso de Dios. Ay, descalificamos 1, quedan 2. Y así usted va viendo la voluntad de Dios, con quién me casaré. ¿Qué trabajo tendré? No sé. Pero usted va ahí, Señor, quiero un trabajo, ¿cuál será tu voluntad? Y va a la licorería a buscar un trabajo. Me va a Florida. ¿Será la voluntad de Dios? Bueno, si yo voy y toco y el gerente dice que sí, será la voluntad de Dios. Y ahí está el problema de nosotros, donde nos dejamos llevar y guiar por los impulsos y deseos del corazón y se nos olvida que no es así. Que la meta y los medios para alcanzar esa meta es agradar a Dios. Y entonces yo debo pasar esa pregunta que yo tengo de acuerdo a la voluntad de Dios, que es personal, de acuerdo al filtro, que es la palabra del Señor. ¿Será que eso agrada a Dios? ¿Traerá gloria a Dios? Mira, yo voy a poner un contraste aquí de versículos que hablan de cómo estamos nosotros para tomar decisiones y qué es lo que deberíamos hacer para tomar decisiones. La Biblia dice, Jeremías capítulo 17, 9. Nosotros nos dejamos llevar por los impulsos y intenciones del corazón, pero mira lo que pasa con el corazón. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón, su corazón, es engañoso. Y dice perverso, más que todas las cosas. Y es a él que nosotros hacemos caso. Escuchamos al amiguito que nos dice, pero sigue tu corazón. Y suena romántico. Suena hermoso. Ay, sí. Suena. Sí. Sí. Lo que te dicta tu corazón, eso vas. Y el corazón es perverso. Más que todas las cosas. ¡Wow! Pero el Señor dice también, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Quieres ver claramente cuál es la decisión que debes tomar? Busca la lámpara, por ejemplo. Si ese trabajo que yo estoy pidiendo a Dios no honra a Dios, entonces no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Oye, pero me está yendo bien, estoy alcanzando mis metas. ¿Cuál meta? ¿Esa meta es correcta? ¿Eso agrada a Dios? Y entonces usted determina y dice, no agrada a Dios. Entonces usted podrá alcanzar esa meta, pero esa meta es incorrecta. Será un rotundo éxito en el fracaso. Seguir el corazón es fracasar. Seguir su palabra es estar clarito para poder determinar realmente qué es. Entonces, deberíamos buscar conocer la voluntad de Dios general para poder aplicarla cuando me toque en lo particular. Otra cosa que debo hacer para conocer la voluntad de Dios personal en mi vida, debo llevarlo al Padre en oración. Debo orar a Dios pidiendo que Él muestre su voluntad. Otra cosa que debemos hacer es buscar hermanos maduros, experimentados, creyentes maduros, experimentados, que puedan ayudarme. Hermanos, estoy en esta situación y estoy tratando de hacer esto. Es sabio el ir, buscar la voluntad de Dios en personas que puedan ayudarte en ese sentido. Una cosa, hermano, que debemos tener en claro y presente todo el tiempo. Todo el tiempo debemos tener presente esto. Debemos tener muy claro y oído el tambor. Dios siempre procura nuestro bien. Siempre. Nunca dude eso. No importa dónde se encuentre, Dios siempre busca nuestro bien. Hermano, no lo entiendo porque ahora mismo estoy pasando una tribulación. Yo no lo entiendo. No importa. No importa que no lo entienda. Viva por fe. Viva por fe. Y Él dice que Él quiere nuestro bien. Dios no está allí como que complacido, constantemente diciendo, ay, ¿cómo le hago la vida imposible a esta gente ahora? No, Él no es Dios de eso. Él no es Dios de capricho, que dice, te voy a quitar eso porque quiero ver cómo te comportas. No.
Simplemente quitará de ti todo aquello que Él no quiera que esté contigo. Él te dará y pondrá aquello que tú necesitas en tu vida. Debemos tener en cuenta que Dios procura siempre nuestro bien. ¿Por qué? Porque eso trae gloria a Él mismo. Porque soy su hijo. Y como hijo, entonces Él me ama. Y porque Él me ama, Él va a mostrar su bien para conmigo. Y cuando Él muestra su bien para conmigo, ¿sabe qué va a pasar? Él es glorificado. Él es glorificado. Voy a concluir. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Debemos ser sabios. Andar en sabiduría. Lo primero que debemos tener, temor. Lo leímos en Proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría, lo primero que debes tener es tener temor de Dios. Y ese temor de Dios hablamos que es el temor que te acerca a Dios, no que te aleja. Que te lleva a amarlo con toda tu mente, corazón y fuerza. Ese es nuestro Dios. Nos lleva a eso. Bueno, entonces, si usted quiere ser una persona sabia y no tiene temor de Dios, entonces lo que debe hacer es buscar el temor de Dios. Debe buscar amar a Dios con toda su mente, corazón y fuerza. Debe poner su fe solamente en Jesucristo, porque Él es en Él que está escondida todos los secretos de la sabiduría. ¿Quiere ser sabio? Busca a Cristo. Yo le pregunto al que está escuchándome y no tiene temor de Dios, o quizás dice, yo tengo temor de Dios, pero vivo en necedad. Bueno, con toda franqueza le digo, si usted dice que vive en el temor de Dios, pero vive en necedad, usted realmente no vive en el temor de Dios. Usted debe buscar el temor de Dios. Debe venir rendido ante su majestad, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia. Señor, sálvame, hazme uno de tus hijos. Eso debe pedir usted. Y dice la Biblia que si lo hacemos con el corazón correcto, con un corazón humilde, humillado ante su presencia, contrito y humillado, dice Dios, Él no te despreciará. Si vienes con arrogancia, pues simplemente será palabra que se le lleva el viento. Recuerden, Dios conoce el corazón. Dios es el que conoce el corazón. Si no te rinden ante su majestad, entonces usted no es sabio sino necio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Debe venir a Cristo. Pero si por el contrario usted dice, gloria a Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo rendí mi vida a Cristo y vivo para Él, gloria a Dios por eso. La reflexión para usted entonces es, si ya eres sabio, porque vives en el temor de Dios, la pregunta para usted es, ¿andas como un sabio? ¿Andas? ¿Tu vida diaria muestra sabiduría? ¿Aprovechas bien el tiempo? ¿Realmente vives buscando la voluntad de Dios? Porque si eres sabio, porque eres cristiano, pero vives en perdiendo el tiempo, no buscando su voluntad, sino guiándote por tu corazón, entonces te estás comportando como un necio. La exhortación es, hey hermano, levantemos, vivamos en sabiduría. Andemos como sabios y no como necios. Próxima pregunta para el cristiano. ¿Está creciendo en el conocimiento de su palabra? ¿Está buscando la voluntad de Dios constante o solamente se está quedando con lo que el pastor dice el domingo? Porque esta es una lucha que tenemos que luchar juntos, donde cada una, a cada hora, a cada minuto, cada uno de ustedes y yo debemos buscar, escudriñar lo que la palabra de Dios dice, porque es ella la que me va a dar el conocimiento y la sabiduría para entonces vivir de manera correcta. Y usted dirá, pero hermano, pero yo no lo veo a usted con tremendo carro, con tremenda casa, y usted habla de éxito y de metas alcanzadas, y yo no lo veo a usted como muy próspero. Bueno, yo no podría tener tremenda casa, ni tremendo carro, bueno, pero es que el Señor tiene preparado para mí una mansión, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que Él prometió. El éxito no se mide por lo que tú tienes o no tienes. El éxito se mide por quién realmente tiene su vida. ¿Quién realmente tiene su vida? Si su vida la tiene dominada los bienes de este mundo, pues usted está fracasado o amarrado a este mundo. Pero si su vida le pertenece a Cristo, entonces usted es una persona sabia, porque su vida le pertenece a aquel que no puede sino simplemente dar bienes. Bienes y no males. Ese es nuestro Dios.
vivamos por fe, vivamos en la sabiduría y en el temor del Señor. Hermano, esto es práctico. No se lleve como esto como un sermón más y diga, ok, otro sermón. Recuerde que es importante la aplicación de todo esto. Si no, entonces usted será simplemente una persona que está escuchando sin hacer. Y la Biblia dice, que Cristo dice, esa es una persona que es insensata, que es necia. Pero si usted escucha hoy y hace, dice Cristo, esa es una persona prudente, que su casa permanecerá para siempre.